Engrandecido sea Dios en esta ocasión. Alegres juntos a una voz, la gloria, gloria, gloria. A Dios durante el día que pasó, la mano del Señor de muchos males nos salvó. La gloria, gloria, gloria al Dios eterno. Él hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá. Con gratitud, gracia y amor, la gloria, gloria, gloria al Dios eterno. A otras almas salva Dios, despierta Señor. Escucha nuestra petición y salva, 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 salva al pecador. Vamos entonces a nuestro Salmo 25. Vamos al Salmo 25, que es donde estábamos la última vez. Y no terminamos el Salmo 25 porque es larguito. Entonces vamos a recopilar el Salmo 25. Dice lo que estudiamos la vez pasada. Dice: a ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Sigue diciendo el verso 4: Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Sigue diciendo el 8: bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. Y acá entonces vamos a leer los siguientes dos versículos, a meditar en ellos. Recuerden que si les llama la atención algo, quieren preguntar algo, quieren aportar algo, y puedan. O simplemente decir: me llama la atención esta palabra, esta frase, y meditamos sobre ella, que el Señor Jesús nos va guiando. Bueno, entonces el verso 12 y el verso 13, vamos a concentrarnos en estos dos versículos. Hace una pregunta aquí: ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Meditemos en esto un momentico. Recuerden, si alguien quiere aportar, decir algo, preguntar, bien pueda hacerlo. Damos unos segunditos de silencio para meditar en el verso 12 y verso 13. Sí, a mí me llama mucho la atención el verso 12. Dice: ¿quién es el hombre que teme al Señor?
Y me hace entender que esa respuesta dice, Él le instruirá, o sea, Jesús le instruirá en el camino que debe escoger. Pero cuando se tema, ¿no? O sea, entiendo yo que cuando el hombre teme al Señor, el Señor es en ese, o sea, le instruye en ese camino que debe escoger. O sea, no sé si yo lo estoy entendiendo mal. O es Jesús, porque si uno lo mira al revés, pues no tendría sentido, ¿no? Que si es Jesús el que te instruye, porque siempre lo hace en el camino que se debe escoger, en el camino que te lleva a temer a Él, ¿no? Porque cuando tú empiezas el caminar con Jesús, Él es el que te guía, pero tú todavía no temes 100% al Señor, ¿no? O sea, no hay ese temor, porque ni siquiera se le conoce. Entre más se le conozca, creo yo que más se tiene temor, ¿no? Entonces, pues me parece interesante. Lo leo como al revés, que mientras Él nos instruye en el camino que se debe escoger es para que le temamos a Él. Y gracias. Entonces acá se subraya la palabra temor. Bueno, ¿qué será temor al Señor? ¿Miedo? ¿O a qué se refiere tener temor de Jehová? ¿Qué Yo lo, creen Yo pienso ustedes? bueno, para respetar, Otra vez, hermana Caritos, que no se escuchó, qué pena. que yo pienso que no es miedo, es como respeto. Ok, ahora sí. Respeto. Ok, ¿alguna idea más? yo lo entiendo por ahora, aunque sé que no lo tengo claro 100%, pero como es una reverencia. Una reverencia. Ok. Bueno, ese temor definitivamente no es miedo, no es pánico. Ese temor es sí, un sentido de reverencia, de respeto, como dice la hermana Carito, todo eso conlleva. Pero hay algo que es impresionante del temor de Dios, y es que es un poder. No es solamente como que yo sienta temor de Dios, no, es algo que Dios da a la persona. Nosotros por naturaleza no tenemos temor de Dios, por nuestra inclinación al mal. Cuando tú dices tengo temor de Dios es porque Él te lo dio. Si usted quiere, puede estudiar Éxodo 20 y ahí se va a dar cuenta. Y ahí aparece la palabra temor del Señor, Moisés explicando qué es el temor del Señor. Entonces, en su casa la pueden estudiar. Ahí tienen para la semana. El temor es un poder, ¿ok? Hermana Jessica tiene una pregunta. Es que me hizo recordar y busqué y está en Proverbios 1:7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y la sabiduría, por ejemplo, es un don que el Señor le dio, por ejemplo, a Salomón, ¿no? Entonces, algo que da el Señor. Me hizo recordar a ese versículo de Proverbios 1:7. Exacto. Entonces, Salomón tuvo, además de sabiduría que le dio el Señor, temor de Jehová. Ahora ¿Qué tú es puedes, sabiduría? alguien iba a hacer una pregunta, ¿Y qué es sabiduría? hermana Lucy. Dice, Se escucha bien pasito, bien pasito. Pregunto que qué es sabiduría. Sí, ok. ¿qué es ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es uno de los espíritus que tiene Señor Jesucristo, espíritu de sabiduría. Sabiduría también es el nombre, uno de los nombres del Espíritu Santo. A él se le llama sabiduría, ¿ok? Por ejemplo, en Proverbios 7, sabiduría. Mm, sabiduría es, eh, a ver, había una definición que estoy buscando en mi mente. Sabiduría no es lo mismo que inteligencia. Bueno, si me permiten, después voy a buscar hay una definición muy bonita de lo que es sabiduría.
Sí, es diferente porque la inteligencia es apartarse del mal, ¿cierto? Sí, exactamente. O sea, no es, sí, no es lo mismo que inteligencia. Lo que dices tú, claro, entonces la sabiduría es diferente. Sí, es algo más profundo porque es una conexión con el Señor. Cuando uno actúa sabiamente, es porque actúa bajo la dirección del Eterno, ¿cierto? O sea, es muy diferente. Y una Entonces, es el Señor, que el Señor la nos da. inteligencia está más ligada con saber, digamos, cómo actuar, cómo saber hacer una estrategia, como la administración del conocimiento, ¿sí? Eso es inteligencia. Entonces, cuando dice ese hombre es inteligente para el canto, entonces porque tiene habilidades, está más asociado con habilidades, con dones, ¿m? Con un don que Dios da para saber un arte, una ciencia, muchas cosas, ¿sí? Pero la sabiduría ya es un saber actuar, ¿sí? La forma de actuar, como la del Señor, con sabiduría. Entonces es más profundo, sí, es más profundo. Bueno, disculpan que no tengo aquí como las definiciones y nada, todo esto es, o sea, en la semana el Señor no nos dice estudia el Salmo con anterioridad, no, aquí todo va saliendo en vivo, lo que el Señor va revelando, ¿sí? En vivo. Entonces no hay nada preparado, lo que leemos cada sábado es así, como salga, como el Señor vaya revelando, ¿listo? Por eso no tenemos nada preparado en cuanto al Salmo, es pura revelación del Señor, entre todos. Bien. Hay algo que les quisiera compartir, em, que está en la segunda epístola de Pedro, segunda de Pedro 1, 5 a 7, y habla de las virtudes, ¿no? Que son tesoros admirables, que son más preciosos que el oro fino, las virtudes que nos da el Señor. Y acá habla que dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Me llama la atención como ese orden que le da, ¿no? Porque de la paciencia entiendo yo que es el temor de Dios y el temor de Dios amor fraternal, ¿no? Es como lo último, o sea, me llama la atención, no sé ustedes qué opinen de ese, hablando acá del temor de Dios, que ¿No tiene que ver con recuerdas? la sabiduría. Es segunda de Pedro 1, 5 al 7. Eso, segunda Pedro 1, 5 al 7. Bueno, es muy amplio el tema del temor de Dios y la sabiduría, ¿no? Da para todo un tema. Pero ahí vamos, digamos, adquiriendo como herramientas. Em, bueno, si alguien quiere comentar sobre el versículo que dio la hermana Jessica, bien pueda. Yo personalmente no tengo así un comentario porque eso es como unas escaleritas. Creo que son siete pasos que se nombran ahí, paciencia, si los puedes contar, es como una escalera. Y todo eso lo tenía Cristo. Por eso Él es como la escalera que representa en el sueño de Jacob. La única forma de llegar al cielo es a través de Cristo, por así decirlo, de llegar al Padre, de conocer a Dios. Pero bueno, vamos aquí al Salmo. Em, Miren qué hermoso. ¿Quién es el que nos debe decir qué camino debemos escoger? ¿Quién es el que debería decirnos qué camino elegir? ¿Alguien quisiera responder? Ay, lástima, hermana Lucy, que se le escucha tan pasito. No sé si pudiera revisar ahí la señal de su celular o su computadora, porque está bien bajito. Quisiéramos escucharla Este pronto. con- Entonces, eh, creo que usted dijo el Hijo, ¿no? Señor Jesús. O sea, cuando yo voy estoy a punto de tomar una decisión o necesito tomar una decisión, ¿a quién debo ir a consultar en primera instancia? ¿A mi esposo, la esposa? ¿A quién? A Jesús.
A Él es que debemos consultar, ¿sí? Y esperar su respuesta, ¿no? Porque uno a veces de Y pronto, ay, esperar. que lo haga con oro rápido, pero después voy a mi esposo, a mi hermano, a mi tía, a todo el mundo. Y finalmente, pues, como que medio lo tuve en cuenta, pero no esperé en él, no esperé porque esto tiene que ver mucho con la paciencia y eso es lo que el Señor trabaja mucho con nosotros, ¿no? Eso, o sea, es que todo va unido. Esa instrucción, ese temer, esa sabiduría es pacífica, es paciente y es aprender a dialogar con el Señor, ¿no? A depender de Él. Entonces, claro, uno debe consultar siempre con Él, pero pues también en nosotros tener esa paciencia de esperar su respuesta o su guía que de pronto por medio de otra persona lo tiene, ¿no? Pero ya es distinto, es lo que yo entiendo. Sí, debe uno esperar, ¿no? Pues, pero seamos sinceros, uno no siempre va a Jesús. Yo por lo menos a veces me olvida. Estoy aprendiendo, pero a veces yo se me olvida ir a Jesús y voy a mi propia sabiduría, por ejemplo. Bueno, no tengo sabiduría, voy a mi propia, por así decirlo, intelecto. ¿M? Estoy hablando de mi caso, no estoy hablando que sea el de ustedes. Ya cada uno se debe examinar en qué casos no ha ido al Señor, ¿ok? Y en qué casos sí ha ido al Señor y cómo le ha ido cuando fue al Señor y espero en Él la respuesta. Pero bueno, si nosotros todavía fallamos en esto y él no nos puede instruir en el camino que debemos elegir, pues porque primero no vamos a Él, ¿sí? Y si no vamos a Él a preguntarle el 100% de las veces, examínese usted si usted va el 100% de las veces a Jesús. Me atrevería a dudar de que usted y yo vamos al 100% a Jesús. Eh, pero estamos aprendiendo. ¿M? ¿Qué nos falta entonces para que vayamos a Jesús el 100% de las veces? ¿Qué creen ustedes, según el Salmo, ¿no? Que estamos leyendo? Creo que como nuestra condición espiritual es de rebelión y siempre creemos que pues lo sabemos todo y que la decisión más acertada es la que elegimos nosotros mismos. Pero como decía Tommy, esto es un aprendizaje con el Señor y eso es lo que Él quiere, que aprendamos a reconocer su voz en cada caso que se nos presenta en la vida, ¿sí? Y así lo vamos haciendo como nuestro mejor amigo, nuestro mejor hermano, ¿sí? Y Él nos va enseñando, Él nos va enseñando. Sí, señora. En- Listo, entonces creo que, digamos, para cerrar esta partecita, es importante pedir temor al Señor. Acuérdense de esto. Voy a aquí ponerlo un poquito mejor ya. Temor, porque yo a veces en las oraciones, bueno, yo puedo pedir muchas cosas, sí, pero ¿cuántos hemos pedido temor? Jesús, dame temor de Jehová, temor de Dios, temor tuyo, Señor. Entonces, y eso lo experimenté esta semana, ¿sí? Que Él me diera temor de Dios. ¿Para qué? Para que yo comience a ir más a Jesús y menos a confiar en mí mismo. ¿Listo? Para que vayamos a Él y se cumpla esta palabra del que Él nos instruya en el camino que debo elegir. ¿Listo? Eh, y acá en el 13, pues es una consecuencia de esto. Son las bendiciones de poder ser instruidos en el camino que debemos elegir. Prosperidad y descendencia, poseer la tierra, es decir, la salvación, la Canaán celestial, en resumidas cuentas. ¿Listo? Eso es como lo que yo veo ahí. No sé si alguien más quiera comentar algo, preguntar algo. Si no, entonces vamos
al siguiente himno entonces. No, vamos a cantar este canto, es nuevo, pero es fácil. Vamos a ver acá la letra que nos habla un poquito del temor a Dios, que es algo que Él da, ¿no? Siempre meditando desde esa perspectiva. Vamos a cantar. Temer a Dios no significa un gran terror ni evadirse, idolatría o superstición. En vez de temer a Dios es admirar, confiar, apreciar, entender, cuidar y obedecer. Es consagrar, amar, adorar absolutamente. Compensar, entregarse sin quejarse, sin conocimiento genuino de Dios. El hombre no puede admirar o confiar, entender, ni le puede realmente importar u obedecer. Pero se llenaría de terror e inquietud, lleno de duda, malentendido, propenso a evadirse y queriendo evitar. Sin conocer genuinamente a Dios, no puede haber consagración ni compensación, y la humanidad no tendría adoración ni entrega verdadera. Solo idolatría ciega, nada más que superstición muerta. Sin conocer genuinamente a Dios, el hombre no puede obedecer, temer a Dios, evitar el mal. En vez todo lo que hacen estará lleno de rebelión y desafío, lleno de acusaciones difamatorias, juicios erróneos sobre él, y con conductas malvadas opuestas a la verdad y a lo que dicen las palabras de Dios. Pero con confianza real en Dios sabrían cómo seguir y depender de Él. Solo así el hombre comprendería a Dios, se preocuparía por Él. Solo con preocupación real por Dios puede el hombre genuinamente obedecer, y de la obediencia fluirá la consagración genuina a Dios. Y de tal consagración real, la compensación incondicional. Solo así puede el hombre conocer la esencia de Dios, su carácter y quién es. Cuando conoce al Creador puede despertar la verdadera adoración y entrega. Solo con estas puede el hombre abandonar el mal camino. Todas estas cosas constituyen todo el proceso de temer a Dios y evitar el mal, y son también el contenido
total de temer a Dios y evitar el mal. También es el camino que debe ser recorrido para convertirse en alguien que teme a Dios y evita el mal. Qué hermosa letra de esa canción. Temer a Dios y apartarse del mal, ¿no? Yo anoté dos frases que me gustaban mucho: consagración real y obediencia genuina. Me faltó otro donde usa la palabra genuina, porque hay dos obediencias, una que es genuina y otra que es falsa. Hay dos consagraciones, una que es real y otra que es imaginaria, para que meditemos, porque muchas veces obedecemos no genuinamente, no bajo el pacto del Señor, sino bajo nuestras propias justicias. No por el poder de Dios, sino por el poder de mi mano o por el poder de mi decisión. Dios. Vamos a leer el versículo 14 y 15 del Salmo 25. Miren qué hermoso. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. ¿Alguien desea subrayar algo que le haya llamado la atención? Uy, sí, lo primero que yo quisiera subrayar es, para mí es como una promesa, ¿no? Porque cuando tú quieres conocer al Señor, quieres entender su palabra o muchas de las cosas que incluso de uno mismo uno no entiende, su condición o algo que uno esté estudiando, uno dice, wow, quisiera entender, quisieras que me dieras esa luz, quisiera, no sé, tantas cosas que uno quisiera de la palabra misma, ¿no? Cuando uno está haciendo un estudio, sea individual o grupal, son secretos que el Señor, veo ahí yo una promesa que el Señor tiene guardados para los que le temen. O sea, entre más estemos cerca de Él y entre más Él nos dé esas virtudes, más Él nos va a revelar esos secretos, ¿no? Hay un versículo que incluso es el que te daría a conocer cosas ocultas que tú no conoces, ¿no? Esto va muy ligado a esto que nos está diciendo el verso 14, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Exacto, me hizo recordar eso y yo lo ligo a esto que estamos leyendo acá y dice, y Él les dará a conocer su pacto, ¿no? El nuevo pacto, entenderlo, conocerlo y que lo vivamos con Él. Es algo que solo se puede tener cuando uno camine ya mucho con Dios, ¿no? Uno esté con ese temor que Él da. Eso me llama mucho la atención. Bueno, y no solamente son conocimientos, o sea, los secretos no son solamente conocimiento intelectual, es también vivencias, ¿ok? Los secretos del Señor son también vivencias. Y de todos esos misterios o secretos, como dice la Escritura, hay uno que es el más grande, y lo está diciendo acá el mismo Salmo. Voy a subrayar primero acá la palabra temor, porque mire que todo es una consecuencia del temor a Dios. Entonces no es algo como que ya tengo temor a Dios, no, debes pedir, Señor, dame temor de ti, dame temor para contigo. Eso es algo que da el Señor Jesús. Entonces, porque a veces confundimos este temor del Señor con temor al Señor, me hago entender, con miedo al Señor más bien. Confundimos el temor de Jehová con el miedo al Señor, ¿sí? Entonces no es lo mismo. Eh, de esos secretos, yo veo acá uno que es el más maravilloso. ¿Cuál es? El pacto. Su pacto.
Él dice acá que les dará a conocer su pacto. ¿Y ese pacto qué es? La justificación por la fe. Sencillo. ¿Y cómo él dará a conocer la justificación por la fe? ¿Intelectualmente o vivencialmente? Vivencialmente. Así es vivencialmente. Entonces, cuando tú vives algo, lo conoces a profundidad. Tú puedes leer de algo, pero cosa diferente es vivir ese algo en carne propia. Lo que vives en carne propia jamás se te olvida. Jamás. Y dice, es otra consecuencia, de continuo están mis ojos hacia el Señor. Dice David, ¿no? Porque Él sacará mis pies de la red. ¿Ustedes qué creen que significa esa red? ¿Qué es una red? No, lo que uno está enredado en todas esas cadenas, todo ese pecado, toda esa Claro. trampa del enemigo. Una red siempre es como una trampa, ¿no? Ujú. En la que uno se enreda. Y a eso es lo que me hacía meditar mientras tú hablabas. Yo decía secretos. Si no es solo el estudiar y el darse cuenta de algo en la Biblia o en el Espíritu Profecía, sino en la parte vivencial, aprender a orar, aprender a esa firmeza que el Señor nos da, la promesa que vamos a estar firmes hasta lo último, porque Él es el que lo da y vamos a tener esa victoria, pero ¿cómo? Son secretos que el Señor nos va dando para estar con Él y para tener la victoria en Él ante cualquier tentación y cualquier cosa que Satanás nos tenga, ¿no? Entonces, el secreto de cómo salir de esa red en donde estamos, ¿no? Amén. Mire, aquí y acá lo dice. Tienes que de continuo fijar tus ojos hacia el Señor. Otras palabras, clamar a Él, levantar mis ojos al Señor para que me libere de esa red. Y David estaba seguro, dice, Él sacará mis pies de la red, como es característica de David de hablar con tanta seguridad, ¿no? Porque él se basaba en la palabra del Señor. Por eso él acá dice, Él va a sacar mis pies de esa red, de todas las cadenas, como dice la hermana Jessie, que nos enredan, no nos dejan caminar. Si ven que la red está en los pies, porque es ahí los pies que representan mi caminar, mis pasos, mis decisiones. Me enredo, me enredo. ¿Cuántas decisiones no hemos tomado mal? Nos hemos enredado, nos ha salido mal las cosas. ¿M? Y no consultamos al Señor. Y bueno, aunque muchas de ellas después ahí sí oramos, Señor, sácanos de esta. El Señor la encaminó, aunque nos equivocamos. Pero en primera instancia no fuimos al Señor. Entonces, yo creo que la lección es pedir al Señor ¿qué? Temor de Jehová, el temor de Él. Sí, que es muy diferente al del enemigo, es temor, es un poder, vuelvo y repito, más que un sentimiento, es un poder de ver al Señor en la forma que deberíamos verlo. Y eso nos dará un sentido de solemnidad tal de que siempre iremos a Él. No importa si es una cosa grande o pequeña, siempre iremos a Jesús y Él nos instruirá el camino que debemos elegir. Si alguien quiera añadir algo, preguntar algo, señalar algo. Si no, entonces vamos a hermana Jessie. Esa palabra continuo es para, para meditar, ¿no? O sea, continuamente es algo que no despega los ojos del Señor, o sea, en la Biblia siempre menciona esa palabra continuo y es interesante, ¿no? ¿En dónde aparece mucho esa palabra de continuo? Tratando de recordar
Continuo sacrificio en los eh, servicios de Él. del santuario. Ujú. Exactamente, exactamente. O sea, las lámparas deben estar prendidas de continuo. Sacrificio mañana y tarde de continuo. El incienso debe estar en el altar del incienso de continuo. Y eso nos señala nuestra parte. Si notan, cuando el Señor hablaba de continuo, es algo que el hombre debía hacer. Es la parte que le corresponde al hombre. En el santuario, al sacerdote y a los hijos de Israel les correspondía traer las ofrendas, traer el aceite para las lámparas, traer el incienso para el altar de oro, y esto debía hacerse de continuo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que de continuo debemos estar con mis ojos hacia el Señor. A veces se me apartan, a veces me entretengo con otras cosas tal vez, o algunas que parecen buenas, pienso que estoy con el Señor. ¿Cómo sabes si estás con el Señor si no le consultaste a Él? ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo. Nos vamos a regalarle comida a alguien. ¿Cómo sabes si el Señor quiere que hagas eso con esa persona? ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabes si fue Jesús que te envió? ¿Mm? Ahí está la cuestión. Eso es lo que debemos examinarnos. Muchas de las cosas que hacemos. ¿Cómo sabes tú que fue Jesús y no fue otro o yo? Simplemente una decisión propia, que donde no estuvo Jesús. Eso hay que preguntarle. Bueno, ¿qué pasamos entonces al himno? Seguimos meditando. Sí, vamos entonces a cantar. Padre, tu palabra es mi delicia. Vamos a cantar. Siempre aquí mis pies y a mi pecho trae la paz. Es tu santa ley, Señor, Padre eterno celestial, que en perenne resplandor norte guías al mortal. Cuando obedecí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que yo oiga a ti con filial solicitud. Es mi ciencia, mi saber, tu divina voluntad, y por siempre lo ha de ser en la grande eternidad. Bien, vamos a seguir con los versículos 16, 17, 18 y 19, que es un bloquecito aquí. Bueno, sigamos meditando con el Señor. Dice el 16.
Vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis trabajos, y perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos, que son muchos, y con odio violento me detestan. Miremos un momentico el Salmo, estos versículos, meditemos en ellos. Si alguien quiere subrayar algo, bien puede participar. ¿Cuántos enemigos tenía David? ¿Muchos o pocos? Muchos, no solo humanos, ¿no? Sino los enemigos espirituales. Sí, los ángeles caídos. ¿Y nosotros, ustedes creen que tenemos muchos enemigos o pocos enemigos? Muchísimos. ¿Al nivel de David? ¿O será que no tenemos tantos? Espirituales, claro, a nivel de David, claro, porque pues sabemos que en el cielo hay ángeles malos, ¿sí? Y en la tierra. Ok. Entonces, esos enemigos son muchísimos. ¿Qué hace que un enemigo deteste a David? ¿Por qué detestaban a David? Pensemos en eso, meditemos. Mana Jessie. Bueno, em, yo quisiera pensar, o sea, yo, ¿no? Es mi opinión, que tuviéramos los mismos, tuviera yo por lo menos los mismos enemigos que David, sería un privilegio, ¿no? Aunque dirán, pues, como ilógico uno querer tener enemigos, pero es que David tenía el corazón conforme al corazón de Jesús. Entre más parecidos seamos a Jesús, más los enemigos nos van a odiar, los enemigos espirituales, y obviamente, pues, humanamente también, ¿no? Y pues lo que hacía que tuviera más enemigos cada vez más y más era porque más se parecía a Jesús, más estaba conexión con Jesús. Entonces es lo que va a pasar a lo último, y los 144.000 y todo cuando entre más cerca estemos a Jesús, se nos van acrecentando ese número de enemigos, es lo que yo entiendo. Sí, Por eso dice, porque estoy o sea, solitario, más solo nos vamos a sentir en ciertas circunstancias, ¿no? claro. O sea, como la hermana Lucy decía algo muy cierto, en número de ángeles caídos, pues hay muchos, ¿no? Una tercera parte de los ángeles del cielo salió y en el cielo hay millares de millares, pues son muchos los malos. Pero una cosa son los malos y otra cosa es que ellos sean enemigos nuestros. Bien lo dijo la hermana Jessica. A David lo detestaban, era porque cada vez se parecía más a Jesús. Conforme pasaba el tiempo, su experiencia iba aumentando y también sus enemigos espirituales y carnales, digámoslo así. Los enemigos carnales los enemigos carnales es una consecuencia de los enemigos espirituales. De hecho, son instrumentos de los enemigos espirituales, ¿sí? Entonces, el Señor tenía David tenía muchas luchas espirituales. Miren que esto es una lucha espiritual. Él dice acá, se siente solitario y afligido. Eso es espiritual, ¿sí? Él no está ya en un campo de batalla, lo están persiguiendo, le están tirando flechas. No, acá está, es una condición espiritual, mire. Dice que tiene angustias. Las angustias de mi corazón han aumentado. Tiene congojas, o sea, tristezas. ¿M? Tiene aflicción. Tiene dolor. Esta palabra trabajos es dolores espirituales que se manifiestan en el cuerpo. ¿Ok? Y él le pide al Señor, perdona todos mis pecados. Entonces, como David, él conocía o él vivió la justificación por la fe, está viviendo esa angustia que todos los que
viven la justificación por la fe, pues tienen que vivir, porque los enemigos no quieren soltar a la persona. Ahí sí se vuelven enemigos. Mientras no se viva la justificación por la fe, usted rara vez va a sentir a los ángeles caídos, a los demonios. Rara vez los va a sentir. Pero cuando Cristo llega a la vida, esos demonios se van a revelar. Yo pensé que no tenía, que no habían, que eso eran las películas nomás que mostraban ahí a sujetos que eran poseídos y se arrastraban y hacían cosas, bueno, grotescas, que eso existe, desde luego eso existe, pero ya es un nivel superior. No quiere decir que nosotros no nos acompañen demonios. Y además que ellos son camuflados, ellos no se van a dejar ver. Ellos se van a dejar ver es cuando venga el tiempo de angustia. Entonces mucha gente se va a llevar una sorpresa muy grande. Y es ahí cuando esas personas van a ser controladas por los demonios. Pero el trabajo de Cristo en el alma es revelar las tinieblas. Cuando llega la luz al templo del alma, todos esos demonios son conmovidos. O sea, hay una rebelión y una confrontación en el alma humana tan tremenda cuando Jesús llega a la vida o está empezando a llegar a la vida. No, eso es un proceso, no es que llegó hoy y ya llegó y no, es un proceso. Entonces, conforme David se va acercando al Salvador, o más bien Jesucristo se va acercando a David, empiezan a emerger muchas cosas. ¿Ven? Por eso él pide perdón por sus pecados. Quien no ha vivido esto, lo va a vivir cuando el Señor lo visite y empiece a vivir la justificación por la fe. De pronto alguno que escuche en este video que alguno está diciendo, pero está hablando como cosas raras. Tommy Esteban está como hablando cosas raras. Lo vas a vivir si tú lo quieres, ¿no? Esto no es malo, es lo natural que sucede cuando llega Jesús a la vida. Muy diferente a como nos han enseñado, ¿no? El gozo y la paz vienen después. ¿Por qué? Porque cuando llega Jesús al alma, el odio de esos enemigos se despierta. Porque ellos odian a Jesús y odian al pecador. Solo que camuflan su odio para que no sea detectado por el que porta esos demonios o el que es influenciado. Recuerden el tema de la hermana Cira, que las cadenas espirituales, si hay una cadena espiritual es porque hay un demonio ahí que me influencia, está ahí, me acompaña tal vez desde niño. Cuando llega Cristo a la vida, ese demonio se empieza a manifestar con un odio violento. ¿Ok? Entonces, eso que empieza a sentir la persona tan terrible es porque esos demonios se rebelan, ¿ok? Y no quieren dejar a la persona. Entonces trabajan con el miedo, con la angustia, con la aflicción, para que yo pierda mi confianza en Cristo. Esto lo han vivido todos los personajes bíblicos que han vivido el pacto de la justificación por la fe, el pacto eterno que Dios estableció. Esto lo han vivido, lo vivió Pablo, lo vivió Moisés, lo vivió Daniel, desde luego, lo vivió Noé, lo vivió todos estos personajes, Abraham lo vivió, han vivido esta lucha tan fuerte, que es una lucha espiritual. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo más. Yo, Mana yo Carito. pienso que aparte de eso y de lo que dijo Jessie, que concuerdo mucho con ella, es que David tenía un corazón recto y justo y por eso él hizo de Jesús su mejor amigo,
Por eso, o sea, este salmo es el 25, ¿cierto? Este es mi salmo preferido porque Sí, como que David le abre su corazón a Jesús y le dice, mira todo esto que me está pasando, por favor, escúchame, ayúdame. No sé, te cuento que tengo esto, estoy solitario, tengo tristezas, me duele el cuerpo, me duele todo, mira lo que me hicieron tales personas. Y así nosotros deberíamos ser, abrirle el corazón verdaderamente a Jesús, porque nosotros creemos que porque es Dios y Él es omnipresente y omnisapiente o lo que sea, o sea, como que damos por hecho y no, o sea, tenemos que hacer de Él nuestro mejor amigo como si fuera nuestro mejor amigo, o sea, al lado con el que estamos hablando. amén. Sí, esa frase la dicen mucho, ¿no? Hacer de Jesús nuestro mejor amigo. Pero no hablamos con Él y no sabemos cómo Él nos habla. Sí, es bonito, por lo menos cuando escuchamos que la hermana Alcira, el Señor me dijo, y uno a veces como que hace caras, ¿no? Y sí, pero ¿cómo así? Sí, es que eso es para todos, pero lo que pasa es que no todos hemos tenido esa experiencia que Jesús me dijo. Entonces, em, debemos anhelar eso, o sea, es como, ahora no es fácil escuchar la voz de Dios por el corazón carnal, debemos pasar por un proceso de limpieza, poco a poco, progresivamente, iremos escuchando la voz del Señor Jesús. Entonces, no sé cuántos hemos experimentado eso, pero los que hemos experimentado la voz de Jesús es maravillosa, es algo que de verdad llena el alma, es algo, mejor dicho, vívanlo, es lo que les deseo, vívanlo, vivan su propia experiencia con Jesús. Realmente esa frase es literal, haz de Jesús tu mejor amigo, es literal, pero tú no puedes tener un amigo al que no hablas, al que no consultas, pero tampoco puedes tener un amigo de quien no escuchas nada. Pues eso no tiene sentido. Entonces esa frase se queda como algo bonito, pero no algo vivencial. Para yo tener un amigo, debo comunicarme con él. Imagínate cómo se tiene un amigo si no me hablo ni siquiera con él. Y si él no me habla a mí, pues no, valiente amigo. Eso no es un amigo. Si entienden la profundidad del asunto, es que cuando Cristo es mi mejor amigo, Él me habla y yo le hablo a Él. Hay una comunión, eso es comunión. Los dos nos hablamos. Y eso es real, eso es así, literal. Yo no estoy hablando acá simbólicamente, hermanos. Es así, literal. Hablas con Jesús. Esa vocecita queda que habla del Espíritu de profecía irá haciendo más clara cada vez, más frecuente también. ¿Sí? Debemos tener paciencia y debemos seguir clamando al Señor. Hermana Jessie, Sí, estaba meditando porque yo veía acá también esos versículos como el Señor también lleva a David, no, o sea, el hecho de que David tenga el corazón conforme al corazón de Jesús no quiere decir que sea perfecto porque él sigue su caminar con el Señor, ¿no? Y veo yo que el Señor, porque el Señor también a veces lo hace así, el Señor lo hace que dependa enteramente de él, 100%. Y en lo que ustedes decían, y respecto a lo que acabo de decir, me hacía pensar que Jesús debe ser nuestro mejor amigo, ¿no? Cuando estemos cansados, abatidos, alegres. ¿A quién quieres contarle primero? ¿A tu madre, a tu padre, a tu esposo, a tu amiga, a tu amigo? En quién piensas y a quién vas? Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros 100% vayamos es a Él primeramente, ¿no? No quiere decir que a otros, sino primero a Él, que si tengo una emoción, una alegría, una buena noticia o una aflicción,
le contemos a él porque él debe estar de primera. Entonces él a veces, él nos va enseñando en nuestro caminar ese que lo tengamos de primeras, que seamos su mejor amigo por encima de todos y que el primero en saber todo de nuestra vida sea él. Y luego sí, pues a quien tú le quieras contar, pero en esas reacciones o en esos conflictos que tenemos o alegrías, emociones, ¿a quién tenemos de primeras? Y bueno, volviendo al Salmo, vuelvo y repito, acá también veo a un David que el Señor lo está poniendo a que dependa enteramente de él, ¿no? Porque en el mundo estamos solos, cuando vayamos a estar en duras pruebas, es algo espiritual y en lo espiritual estamos solo, Jesús y nosotros. Así estemos acompañados de hermanos, hermanas o nuestro esposo, vamos a estar. Esa angustia y esa parte espiritual es solo con Jesús. Y si no la sabemos vivir con Él, si no hemos tenido esa experiencia con él, si no lo tenemos de primeras o nuestro mejor amigo, que es el único que nos puede ayudar, pues no vamos a poder estar en pie, ¿no? Entonces, me parece muy interesante también porque veo ahí también a Jesús trabajando con David, ¿no? Siguiendo ese caminar. Y él le está contando a su mejor amigo, mira cómo estoy, ¿sí? Estoy solitario, afligido, veo ese odio en mis enemigos. Y bueno, pues eso es lo que yo veo también mucho para meditar, ¿no? Amén. Bueno, vamos al himno. Ujú, vamos a cantar. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, angustiado por el gozo vivo, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Si sientes grande amargura, dilo a Cristo, si en tu vida hay faltas ocultadas, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Si el nublado de tristeza temes, dilo a Cristo, si saber de tu mañana quieres, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Te perturba el contemplar la muerte, dilo a Cristo, en el reino anhelas pronto verte, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Bueno, vamos a terminar aquí el Salmo. Los últimos versículos ya, 20, 21, 22. Dice lo siguiente: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio.
La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Si alguien quiere comentar algo, subrayar algo. Mientras siento que debo contar algo, una experiencia muy pequeñita y muy sencillita que tuve con Jesús esta semana, para que ustedes se antojen y quieran hablar con Jesús. Miren, eso fue una sorpresa para mí. Y a mí el Señor no me habla tan frecuente como lo hace con el Cira, desde luego, es porque ella tiene un ministerio especial con eso, pero además, por causa de nuestro pecado, pues no es que el Señor no nos hable, lo que pasa es que a veces no detectamos su voz por causa de nuestro corazón carnal. Pero conforme se va el Señor lo va limpiando, tú te vas acordando de que sí el Señor te ha hablado, siempre te ha hablado de alguna u otra forma. Y estaba yo esta semana leyendo El deseo a todas las gentes, que el Señor puso en mi corazón leerlo otra vez así despacito, en comunión con Él. Estaba leyendo, recordando la historia de la mujer junto al pozo, ¿no? La samaritana. Cuando Jesús se encuentra con esta mujer allí en el pozo de Jacob, le dice, dame de beber. Y entonces empieza a tener una charla con ella y todo eso. Entonces, claro, uno se empieza a imaginar la escena en la mente y yo entonces estaba pensando, todo lo que les cuento sucedió en mi mente en instantes. Entonces, mientras leía yo, en un punto dije, uff, qué genial haber vivido en esa época y poder haberte conocido, Señor Jesús, así, verte y poder escuchar tus palabras. Y me sorprendió el Señor ese día, porque yo estaba así pensando nomás, cuando escucho su voz y me dice, aquí me tienes, o sea, estoy cerca de ti. Está diciendo el Señor, aquí me tienes. Cuando yo estaba pensando eso, entonces yo dije, y yo como que no era consciente de que era la voz del Señor, ¿no? Y yo sí, pero no te puedo ver, le decía yo. Y él me respondió de nuevo y me dijo, sí, pero me puedes hablar cuando quieras. Ah, entonces cuando yo caigo en cuenta y yo digo, ah, el Señor me habló, el Señor me habló. Entonces yo le conté a Jesse. Me puse muy feliz, muy feliz. Me fui al cuartico donde tenemos para orar y yo me fui bueno, estaba hablando con Jesús, de hecho estaba orando, pero me fui como a darle gracias por esa oportunidad. Pero fue muy, muy hermoso. Solo 2 frases escuché de él, así en mi mente, claras, que él me respondió porque yo no esperaba eso. Y es muy lindo lo que él dice. No solo me lo dijo a mí, sino se lo dice a todos ustedes. Aquí me tienes. Así no lo veamos, contamos con él. Él está siempre allí y tú le puedes hablar cuando quieras. De pronto todavía nos cuesta escuchar su voz. Estamos en ese proceso, ¿sí? Pero eso es una oportunidad para todos. Cuando menos lo pienses, vas a escuchar esa voz y te vas a emocionar. Mejor dicho, ese día vas a estar, serás el más feliz de la vida. Entonces, es una pequeña experiencia, pero siempre pensemos que Jesús está ahí. Siempre y siempre le podemos hablar. Hermana Jessie. Sí, es maravilloso porque em, yo le pregunté ahorita al Señor y yo he escuchado tu voz. Bueno, no, de pronto sí, pero no, el Señor no me hizo como pensar o recordar si algún día, ¿no? De pronto he sentido algo, un pensamiento que es la voz de Él, que viene de Él. Pero él sí ha utilizado y o es una forma como que Él ha dicho, estoy aquí. Y es con animales. He tenido varias experiencias con animales, pero una muy bonita que fue la primera que se me vino a la mente es cuando yo estaba así en aflicción, en una confusión, en una aflicción muy dura. Y estábamos en una isla cerca aquí, donde estábamos, todavía no hemos llegado a donde estamos viviendo. Y fue muy bonito porque tú estás
en tanta aflicción por tu condición, también por cosas que pasan, y como David te sientes tan solo, y cuando estás así ya llegando, que tú dices, no, o sea, yo no aguanto, llega el Señor y estaba yo como en un patio, ¿no? Mi esposo estaba trabajando, era de día. Y yo salía a veces a darle, vivimos ahí solo como unas 2, 3 semanas y yo salí fue a darle banano a unos miquitos que habían llegado y ellos eran muy sociables, entonces bueno, yo salí a darles banano y estaba buscándolos en un árbol. No era en el mismo sitio donde se les daba, sino en un árbol. Cuando les estaba dando, me llega un tucán y llega ahí. O sea, llegó a pedirme banano y yo le di en la mano y se quedó ahí conmigo hartísimo tiempo. Yo no lo podía creer y es algo que le causa a uno tanta emoción que uno no puede creer semejante experiencia que lo tenga uno. Y es algo que yo siempre había querido, ¿no? Sobre todo con los pájaros que son tan sensibles y tan lejanos a uno, ¿no? Es difícil que un pájaro sea así con uno, un tucán, por ejemplo. Se quedó ahí y yo le daba banano y él ahí. Después se fue a una ramita, me miraba y después otra vez le ofrecí el vino. Fueron dos ocasiones en que pasó eso y es como le dice uno al Señor, estoy aquí, tranquila. Y no, eso uno se le olvida todo, uno solo tiene tanta alegría y tanto agradecimiento con el Señor que le dice uno como que ya deja de afligirte, deja de sentirte triste, yo estoy aquí, ven y charlamos, ven y te explico, cosas así, o sea, todo cambia cuando uno de verdad se da cuenta que es que el Señor es el que está ahí, que uno no está solo y que Él está ahí para enseñarnos o para servirnos de apoyo en momentos duros. Entonces, algo muy bonito como a cada uno de nosotros, el Señor nos muestra que quiere hablar con nosotros, que quiere estar más en nuestra vida y que dependamos más de Él. Amén. Bueno, yo subrayo aquí, en ti espero. Hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que seguir pidiendo al Señor, hay que ser constantes en la oración, de continuo, como dice ahí, mis ojos puestos en el Señor. Esa es nuestra lucha, no es otra. Nuestra lucha no es dejar de pecar, porque esa es una lucha infructuosa. Por nuestra condición nunca vamos a poder dejar de pecar hasta que Cristo venga y ponga ese poder para darnos esa voluntad que necesitamos. Entonces, en ti espero. No sé si alguien quiera subrayar algo más del Salmo. No, yo solo quiero como aportar otra cosa respecto a lo que tú decías, es que somos muy inconstantes, ¿no? A veces bajamos la guardia muy fácil y nos despegamos de su mano muy fácil. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos, que sigamos luchando, que sigamos orando por una situación que todavía no hemos tenido victoria 100%, que sí hemos tenido avances, pero no 100% alguna victoria. Y nosotros bajamos la guardia muy fácil o de pronto creemos que ya, pero cuando pasa algo y vemos alguito de eso que teníamos y que falta, nos damos cuenta que hemos bajado la guardia y pues me quedé meditando porque no somos continuos nosotros, el Señor sí, nosotros no. Así es. Bueno, lindas enseñanzas. No tengo nada más que decir. Bueno, vamos a cantar, Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego
hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor. Tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí. Cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue